En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena noche, sean todos bienvenidos. Me da un gusto tremendo que estemos por acá ya en nuestra tercera reunión del curso El Nacimiento de Jesús, Mitos y Verdades. El día de hoy, después de haber hecho dos acercamientos muy interesantes, por fin vamos a entrar con los datos, ¿verdad? Estos datos que tanto nos pueden llamar la atención. Lo que hemos hecho, bueno, en primer lugar fue una primera vista panorámica sobre el curso en general, pero sobre todo sobre el nacimiento de Jesús en general, porque es importante conocer sobre él y porque no siempre hemos pensado o creído lo mismo, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones de hablar del nacimiento de Jesús? En la segunda reunión ya vimos un poquito más la preparación del nacimiento de Jesús en el pueblo santo, en el pueblo elegido. Así que el día de hoy ya vamos a hablar del nacimiento propiamente de Jesús. Pero pues necesitamos ir teniendo ciertos datos previos para poder llegar de una manera bien preparados a esta lectura, ¿eh? No es, créanme, no es lo más sencillo. Y como hemos dicho tantas veces, la verdad es que es importante que tomemos en cuenta que nosotros ya estamos viendo resultados. Y estos resultados que tenemos a veces nos hacen no comprender el por qué se hizo, por qué se dijo tal cosa. Miren, voy a poner un ejemplo quizá muy sencillo, quizá quiero que sea muy sencillo, por supuesto, quiero que sea accesible y creo yo que también puede ayudarnos bastante. Si nosotros, por ejemplo, empezamos con una tienda, y en esa tienda, pues hacemos un cuartito, por así decirlo, y bueno, ahí está nuestra tienda. Bendito Dios, nos empieza a ir muy bien en cuestión de ventas, de ingresos, de ganancias, y entonces decimos, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer junto una extensión de la tienda. Pero ese hacer junto, pues resulta que se pone a un ladito, se deja el muro que estaba antes, porque nada más se hace un cuartito junto y se intenta medio acomodar. Quizá no es estéticamente lo mejor, pero creo que todos entendemos porque a todos nos ha pasado algo así. De hecho, he puesto el caso de una tienda, pero la mayoría de las casas familiares de nuestros papás y abuelos se han hecho justamente basándonos en extensiones. Se empieza con un cuartito y luego se hace una extensión, otro cuartito y demás, y así se va haciendo. Imaginemos entonces que somos de los primeros y tenemos nosotros la respuesta al por qué se hizo hacia acá la extensión de la tienda o de la casa, como ya dijimos, ¿no? Y tiempo después es posible comprar junto y hacer otra extensión todavía más grande y empezamos a hacer movimientos. Si estamos allí, entendemos cómo se vino haciendo todo y por qué se tomaron tales decisiones. Imaginemos que alguien llega después. Alguien, familiar o no, no importa, ya han pasado 30, 40 años, ya hay nuevas situaciones, a lo mejor nosotros en su momento lo que intentábamos era tener en un lado, por ejemplo, el refrigerador de los refrescos, las vitrinas del jamón, de los embutidos, vaya, del queso y todo esto, y ahora ya es más fácil tenerlo del otro lado. Pues cuando alguien llega 30 o 40 años después, y analiza cómo está el espacio de la tienda, podría decir, esto no está bien. ¿Por qué hicieron esta construcción así? ¿Por qué aquel cuarto es de 4 por 4 y el de aquí es de 6 por 8? ¿Por qué no hicieron algo más equilibrado? Y si no sabe el origen de cada extensión de los cuartos, puede perfectamente criticar todo lo que hay. No cabe duda entonces de que es necesario ir al origen, porque si alguien le dice, te explico que todo empezó por aquí, ya entendí,
ahora entiendo y ahora tengo ya bien en mi cabeza el por qué las cosas han surgido así como están. Bueno, pero eso entonces que aplico con este ejemplo muy sencillo, pues creo que lo podemos entender también con la escritura. Porque nosotros llegamos a la escritura no 30 o 40 años después, siglos después, 20 siglos después, nos encontramos directamente con la escritura. Y en este encuentro con la palabra de Dios, pues a veces no somos capaces de investigar por qué dice lo que dice. Y entonces a veces decimos, bueno, pues es que aquí está esto, entonces no entiendo por qué lo dice, pero pues en nuestro caso con la escritura, ¿qué es lo que nos ha pasado? Nos ha pasado que decimos, no entiendo por qué lo dice, pero pues si lo dice, así debe ser. Debe ser verdad y pues todavía más no hay que preguntarle. Aparte, la Biblia siempre decimos es palabra de Dios y en cuanto a palabra de Dios es perfecta, es inmaculada, no tiene ningún error. Entonces, todo lo que dice allí es inspirado y por tanto es verdadero y así fue. Bueno, pues eso fue algo que a nosotros nos dio un poquito en el traste, como decimos usualmente, dio al traste porque eh, nos encontramos con algunas situaciones. Miren, ya decíamos que la Biblia propiamente no narra como tal el nacimiento con lugares, fechas y todo especificado perfectamente del nacimiento de Jesús, nuestro Señor. No lo hace, pero de lo que dice, no habría problema, de verdad no habría problema con lo que dice si no fuera por una cuestión muy sencilla, que a veces lo dice o a veces dice cosas distintas. ¿Sí? Esa es una problemática que tenemos cuando leemos o estudiamos la Biblia, nos acercamos a ella y vemos que hay un par de afirmaciones que vienen a ser distintas. Y entonces, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver, y bueno, tenemos que tomarlo así, recordando que solamente dos de los cuatro evangelios canónicos nos hablan del nacimiento de Jesús, y son Mateo y Lucas. De estos dos, el primero en haber sido escrito es Mateo. Por eso vamos a empezar con él. Pero no estoy diciendo que sea lo esencial, sino que tenemos que partir de algo y vamos a partir del Evangelio de Mateo. Vamos a ver qué nos propone. Pero de una vez voy a hacer una aclaración. Pues la verdad es que Mateo no fue el primer evangelio en ser escrito y ni siquiera fue, por lo mismo, el primer libro del Nuevo Testamento en haber sido escrito. Entonces, si queremos entender las afirmaciones de Mateo, tenemos que meternos en la corriente bíblico-teológica de la Sagrada Escritura, porque si no, no vamos a entenderle bien a Mateo. Si lo tomamos como si fuera un dato biográfico lo que ahí se presenta, pues qué bueno, qué sencillo, qué simple. Pero no, tenemos que entender el tiempo en el que Mateo escribió, las circunstancias que estaban dándose y sobre todo la intención que tiene Mateo al escribir sobre Jesús, sobre el nacimiento de Jesús, porque es definitivo. Si escribió sobre el nacimiento de Jesús es que tenía un porqué, una razón, una intención. Y eso lo entendemos cuando vemos que Marcos, el primer evangelista en escribir, no escribió sobre el nacimiento de Jesús. Entonces, ni San Pablo, que tiene los primeros escritos del Nuevo Testamento, tampoco escribió sobre el nacimiento de Jesús. Entonces, cuando Mateo escribe sobre este nacimiento, es por algo. Es por algo. Y no se trata únicamente de decir, voy a contarles cómo fue el nacimiento de Jesús. No. Así que, si me permiten, haré la lectura relativamente rápida. El día de hoy voy a utilizar la traducción de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios, Editorial Verbo Divino. Es una edición argentina, pero me gusta mucho cómo lo va llevando. No tiene, quizá como solemos buscar, la rigurosidad de la traducción, pero yo me voy a encargar de ir dando los detalles más precisos y además necesarios. Si me permiten entonces, leo Mateo 2 del 1 al 12 de entrada, y ya de ahí partimos. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo.
Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así es escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avíseme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Pues les digo, la traducción varía un poquito con la de Jerusalén, con la latinoamericana y con cualquier otra traducción que tengamos, pero eso es lo de menos en este momento. Primero lo primero, ¿dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús? Aquí lo dice perfecta y claramente, ¿verdad? Dice que nació en Belén de Judea. Y entonces, repito, no tendríamos ningún inconveniente en esa afirmación, solo que no es una afirmación compartida por los cuatro evangelistas. Empezamos entonces con las pequeñas problemáticas intrabíblicas, no solo extrabíblicas, sino intrabíblicas. ¿Y por qué lo decimos? Porque si bien es cierto que San Mateo, que cuenta el nacimiento de Jesús, dice que Jesús nació en Belén, incluso, ahorita vamos a ver, pareciera pues que José y María, si nosotros, escuchen por favor cómo lo voy a decir para que entendamos la distinción, porque a veces mezclamos las informaciones, mezclamos informaciones. Si yo les digo, ¿qué hacían José y María en Belén? Pues si nosotros mezclamos informaciones, vamos a decir que fueron al censo, al empadronamiento. Pero aquí no se dice nada de ningún censo ni ningún empadronamiento, ni en el capítulo 2 que recién hemos empezado a leer, ni en el capítulo 1. Es decir, Mateo presenta el nacimiento de Jesús en Belén, pero pareciera, según el evangelista Mateo, que José y María allí viven. ¿Ok? Cuando parece que no viven allí, sino que llegan, bueno, cuando leemos el Evangelio de Lucas. Pero Lucas es otro autor, otro autor. Tiene otra teología, se escribe en otro tiempo, tiene otras intenciones. Entonces tenemos que recordar que cada autor tiene sus propias intenciones. Bueno. Entonces Jesús, según Mateo, nace en Belén. Pareciera pues que allí tienen, según San Mateo, José y María su casita, que ellos viven en Belén. Pero ya nos encontramos con una pequeña inconveniencia, que si leemos el Evangelio de Marcos, que fue el primero en escribirse, San Marcos nunca habla, ni menciona, ni relaciona a Jesús con Belén, sino más bien con Nazaret, ¿verdad? De hecho, el texto bíblico siempre le llama Jesús Nazareno. Entonces, esta designación se sabe por la cultura que era la designación de lugar de origen, también de lugar de residencia, como no, pero sobre todo de lugar de origen, de dónde era Jesús. Entonces, según San Marcos, pareciera que era de Nazaret. Primer punto. Si leemos el Evangelio de Juan, aquí las cosas se ponen un poquito más distintas, porque algunos autores mencionan que San Juan 1, y eso es cierto,
Tampoco dice directamente que Jesús sea de Belén. 2. Pareciera que sugiere que Jesús es de Nazaret. Entonces estarían, como quien dice, 2 contra 2, Mateo y Lucas contra Marcos y Juan. Pero hay por allí algún texto de Juan que dice que el Mesías debía nacer en Belén. Entonces, alguna lectura entre líneas sugiere, dicen algunos estudiosos, que esto daría a entender, pues, que Juan sabía que Jesús había nacido en Belén, que no lo dijo abiertamente, sino implícitamente al dar 2 o 3 ideas, 2 principales. Una, que el Mesías debía nacer en Belén, y 2, que Jesús era el Mesías. Entonces, en un silogismo rápido, si el Mesías debía nacer en Belén y Jesús era el Mesías, aunque no lo diga abiertamente, está sugiriendo que Jesús también nació en Belén. Esto, mis queridos hermanos, no es un problemita, por así decirlo, sino es una discusión que durante siglos los estudiosos han venido dando. Y hasta el día de hoy no hay, así, tajantemente, una palabra definitiva, porque al día de hoy la gente se inclina más, los estudios se inclinan más por decir que Jesús nació en Nazaret, ¿sí? Primero, lectura literalista, vaya, Jesús nació en Belén de Judea, entonces Jesús nació allí y punto. Es lo primero que se creyó siempre, que Jesús había nacido en Belén. Pero con el tiempo y haciendo varios estudios, se ha llegado a la idea de que pudo haber nacido en Nazaret. Todavía no es una propuesta que haya encontrado eco, sobre todo en la tradición popular, que es la que mantiene obviamente estas ideas, sino que pues todavía es de ámbitos un poco más académicos. Me gusta mucho decir que Benedicto XVI logró a decir de alguna manera una frase que a mi parecer es bastante equilibrada y que da un poquito a cada quien lo suyo. Y él llega a decir que no cabe duda que Jesús nació en Belén, pero que toda su vida la pasó en Nazaret. Y con eso Benedicto XVI dice, damos por concluida esta discusión, pero será hasta que vengan otros descubrimientos en los cuales pues veremos si es cierto o no que nació en un lugar otro. Evidentemente, como dicen algunos, no es el caso, pero lo voy a decir, como dicen algunos, haya nacido en Belén o en Nazaret, pareciera que no hay ningún inconveniente porque Jesús nos ha salvado con su pasión, muerte y resurrección, no con su nacimiento en Belén o con su nacimiento en Nazaret. Pero ¿por qué es importante esto? Por la teología de Mateo. Lo dejo en pausa esa parte porque ahorita voy a avanzar y voy a regresar. Segundo punto, dice que nació bajo el reinado de Herodes. Esto nos puede ubicar para saber cuándo nació, en qué año nació. Y es que tenemos que recordar que si bien es cierto que nosotros el día de hoy afirmamos que estamos en el año 2022, tenemos que recordar una cosa, mis queridos hermanos. Esta numeración, a final de cuentas, pues es una numeración abstracta. Es decir, no hay en el cielo, así que voltemos a los cielos y que allí se vea escrito año 2022. No, no, no. Esta numeración la propusimos nosotros los seres humanos. De hecho, los judíos están en otro año, por así decirlo. Claro, a manera civil e internacionalmente, pues siguen el mismo año en el que estamos. Hay algunas religiones y culturas orientales que están en otros años también, 3.000 años, 5.000 años, ¿no? Eso es lo de menos. Nosotros afirmamos que estamos en el 2022 porque afirmamos que, y así lo decimos, 2022 después de Cristo. Algunos anticlericalistas, como decimos, o laicistas, ya sugieren que digamos de la era común, ¿verdad? Ya no les gusta que se diga ni siquiera la palabra Cristo, después de Cristo o antes de Cristo, pero pues es lo de menos también, ¿no? Entonces, estamos en el año 2022 y permítame hacer también una mínima aclaración, bueno, la voy a decir después, la digo después mejor, una aplicación más bien de esto del año. ¿Por qué estamos en este año? ¿Por qué decimos que estamos en este año? Miren, mis hermanos, es muy interesante porque
Resulta que en tiempos en los que nació Jesús, la numeración, porque repito, nosotros decimos que estamos en el 2022 después de Cristo, evidentemente que antes de Cristo no decían, faltan 2 años para que llegue Cristo, faltan 15 años para que llegue Cristo, pues no sabían cuándo iban a ser, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué numeración llevaban? Pues llevaban la numeración de la fundación de Roma, la fundación de la ciudad de Roma. Entonces, pues nace Jesús y seguían en la época o en la numeración de los años de la fundación de Roma. El cristianismo empieza a nacer, se expande, todo lo que tú quieras, y seguían con la numeración de Roma. Pero, por ejemplo, allí a fines del siglo V, Roma cayó. Y entonces, al menos el imperio de Occidente, el imperio romano de Occidente cae, pero ya no es la gran potencia como lo era antes, y entonces pues ya muchas cosas empiezan a cambiar, y entre ellos la numeración también de las edades, por así decirlo, y alguien entonces sugiere, bueno, pues, ¿y por qué nosotros, los cristianos, seguimos la numeración de un imperio temporal, si más bien, si el centro de nuestra vida es Cristo, pues ¿por qué no buscamos seguir la numeración de años, pues según nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces el Papa Juan I le encargó a un monje de nombre Dionisio el Exiguo que hiciera aquí el conteo, ¿verdad? Y entonces Dionisio el Exiguo hizo el conteo y pues resulta que, como solemos decir también, Dionisio el Exiguo se equivocó, ¿verdad? Se equivocó cuando hizo el conteo de cuándo había nacido Jesús. La idea era muy sencilla. Voy a inventar los números. Si estaban en el año 1000 de la fundación de Roma y Cristo había nacido, voy a decirlo así, en el año 500 de la fundación de Roma, entonces dijeron, pues ahora ya no vamos a decir estamos en el año 1000 de la fundación de Roma, sino que quitando los 500 años dijeron, pues estamos en el año 500 después de Cristo, ¿verdad? Esa era la idea, saber, uno, en qué año estaban de la fundación de Roma. Dos, en qué año de la fundación de Roma había nacido Jesús. Hacer una resta y el resultado sería justamente el año en el que estaban a partir de Jesús. Era un dato muy sencillo, pero hubo por allí algunos equívocos. Voy a leer a Raymond Brown. De hecho, eso también lo dice Benedicto XVI. Lo primero que dije de Benedicto XVI lo encontramos en el libro La infancia de Jesús, de esa trilogía de libros de Benedicto, que una belleza, la verdad, una belleza. Y ahí en ese libro menciona por una parte esto que decíamos de dónde nació Jesús, y esto que estamos comentando también de que Dionisio el Exiguo tuvo un error, ahí también lo menciona, no es cuestión de alguno, ¿sale? Se sabe que hubo un error. Leo a Raymond Brown para que vean ustedes también. Dice, y es aquí, tenemos que entender un poquito esta parte. Recordemos que mucho de lo histórico lo encontramos en los escritos del famoso Flavio Josefo. Entonces es famosísimo ese muchacho, ¿verdad? Bueno, pues leo rápidamente. Josefo fija la muerte de Herodes el Grande poco después de un eclipse de luna, antes de una Pascua. Bueno, ¿cuándo hubo un eclipse de luna antes de una Pascua? Y resulta que esto pasó en el año 750 ab urbe condita, de la fundación de Roma, ¿no? Que viene a ser el año 4 antes de Cristo. Sí, hubo otros eclipses un poco antes, un poco después, pero el que mejor cuadra con la descripción de Josefo es este que hubo en el año 4 antes de Cristo. ¿Cuándo murió Josefo? Perdón, no Josefo, no, Herodes el Grande, año 4 antes de Cristo. Bueno, entonces, si Herodes el Grande es el que estaba cuando llegaron los magos, que acabamos de leer esto, y no leímos la parte donde Herodes manda matar a los niños de 2 años para abajo. Aquí, pues ya lo hemos comentado, pero lo retomamos también, aunque después le demos otra pasadita. Tenemos que recordar que los magos
no llegan cuando Jesús nace. Recuerden eso. Nosotros, pues tradicionalmente ponemos en el nacimiento a los tres reyes magos, que ya sabemos que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, pero bueno, dejémoslo de momento así. Más adelante le damos otra pasadita. Los magos no llegan cuando Jesús nace. Los magos llegan tiempo después, tan tiempo después que Herodes manda matar en un aproximado a los niños de 2 años para abajo. ¿Sí? Si hubieran llegado la noche que nació Jesús, Herodes habría dicho, maten a los niños que nacieron ayer, que nacieron la semana pasada. ¿Verdad? Cuando se dio cuenta de que los magos ya no habían regresado. No, no, no. Pero eso era cosa de un día o dos, ¿eh? Porque Belén estaba a 8 kilómetros al sur de Jerusalén, así que no estaba tan lejos. 8 kilómetros en un día rápidamente se llega, sin ningún problema. Cuando luego se da cuenta de que no vuelven, ¿cuánto pudo haber pasado? A lo mucho una semana, 15 días. ¿Qué habría dicho Herodes? Pues maten, si fue ese día, ¿verdad? Maten a los niños de 15 días para abajo. Es más, para no errarle de un mes, pero no de 2 años. Al decir 2 años, significa que tendría por lo menos unos 2 años, o por lo mucho unos años que habrían visto la famosa estrella en el oriente, que ahorita vamos para allá. Entonces, repito, Herodes murió en el 4 a.C., más estos 2 años de diferencia, porque pues obviamente no estaba muriendo Herodes y dijo mátenlo ya, entonces va de 2 a 3 años más o menos, porque sabemos que los últimos meses de la vida de Herodes los pasó enfermo. Entonces todo esto nos lleva a establecer que Jesús nació más o menos en el año 6-7 antes de Cristo. Ahora, recuerden que por eso insistí en llamarle un ente abstracto al año 2022. A toda la numeración de los años es una cosa para nosotros, no es algo natural, no es algo de la naturaleza, sino algo humano, racional, lo usamos nosotros, ¿sí? Claro, claro, la naturaleza tiene sus años, por supuesto, ¿no? Desde la creación del universo, los millones de años que tenemos, eso es lo de menos. Pero estamos hablando ya de nosotros, ya dentro del planeta Tierra y todo esto, la numeración que hemos puesto. Por eso es que decimos, oye, pero ¿cómo puede ser que Jesús nació antes de Cristo? Eso es imposible. No, porque esa edad la pusimos nosotros y hubo este pequeño error. Entonces, fíjense, leo entonces a Raymond Brown. Datar el nacimiento de Jesús 2 años antes de la muerte de Herodes, es decir, del 4 a.C., estaría de acuerdo con la información de Lucas 3:23 de que Jesús tenía alrededor de 30 años en el año 15 del reinado de Tiberio César, año computado desde octubre del 27 después de Cristo hasta octubre del 28. Ya de aquí ya nos da otras fechas también interesantes que sobre la muerte de Jesús, pero de momento no vamos a tratarlo como tal. Entonces, sigue la anomalía, sigue Raymond Brown, la anomalía de que Jesús naciera antes de Cristo es el resultado de un antiguo error que se cometió al calcular el año de su nacimiento. Ahora sí vamos con los datos concretos. En el año 533, ahí sí ya podemos apuntar tranquilamente, Dionisio el Exiguo propuso computar los años no desde la fundación de Roma, sino desde el nacimiento del Señor. Eligió el año 754 de la fundación de Roma como el primero después de Cristo, pero era una fecha demasiado tardía, ya que Herodes, como habíamos comentado, murió en el 750. Entonces, en realidad, Cristo habría nacido aproximadamente en el año 748 más o menos, 747 de la fundación de Roma. Y Dionisio el Exiguo propuso que fue en el 754, es decir, unos 6 o 7 años después. Así que, pues por así decirlo, hoy vendríamos a estar en el 2029 más o menos, ¿verdad? Por así decirlo. Es porque es un ente de razón. Alguien decía, ay, entonces creo que ya estaría más viejo. No, pues tendrías la misma edad, porque habrías nacido tiempo después. No, yo, por ejemplo, que nací en el 79, habría nacido ya en el 86, más o menos, ¿no?
ya no sería yo de de la generación X o de la que me quieran poner, sería casi millennial, ¿verdad? Pero pues es una cosa realmente abstracta, así que no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿dónde nació? No lo sabemos, se dice que en Belén, pero podría ser, como ahorita voy a decir, insisto, está en pausa esa parte, podría ser cuestión teológica, y pudo ser que Jesús naciera en Nazaret. Segundo, ¿en qué año nació? Propiamente no nació en el año 1 después de Cristo, o en el año 1, después de Cristo como tal, ¿no? Lo acabo de comentar. Hay gente que dice nació en el año 0 y cuando cumplió un año, pues ya fue el año 1 después de Cristo. No, pues que para empezar, por supuesto, la cuestión del 0, pues no la tenían ellos tan arraigada o no la conocían como la conocemos nosotros. Entonces, por eso es que Jesús habría nacido en el año 1, pero hoy sabemos que no, que nació más o menos en el 6 o 7 antes de Cristo. Entonces ya tenemos por ahí, tenemos cuestión del lugar de nacimiento, del año de nacimiento y viene el día de nacimiento. Ay, Dios mío, pues ya sabemos entonces, ¿no? Que estamos el día que estamos grabando, 20 de diciembre del 2022. Estamos a 4 días de celebrar la famosa Nochebuena, esa noche donde nació Jesús. Y el 25 de diciembre celebraremos primero Dios la Navidad, que Navidad es un acortamiento de la palabra natividad. Y natividad significa nacimiento, ¿sí? Entonces la Navidad es el festejo de un nacimiento, no es el festejo de la amistad, ni de la familia, ni de eso. El festejo del nacimiento de Jesús, eso es la Navidad. Quien celebra la Navidad, cristianamente hablando, lo que celebra es el nacimiento de Jesús. Decimos, es que son fechas familiares, son fechas de descanso. Mira, todo eso es consecuencia. Pero lo principal es celebrar el nacimiento de Jesús. Si nosotros tenemos decimos, cena de Navidad, tenemos nuestro árbol de Navidad, tenemos nuestros días de Navidad, pero no celebramos el nacimiento de Jesús, entonces estamos celebrando fiestas huecas, vacías. ¿Sí? No digo que no festejemos con los amigos y demás, por supuesto que no, pero que no perdamos de vista que todo esto surge como consecuencia del nacimiento, natividad de Jesús. Bueno, pero aquí viene el asunto. Ya decíamos, pues no sabemos cuándo nació, ¿verdad? Si ya nos dimos cuenta que nos equivocamos en el año, pues ya estamos casi pensando lo mismo del día en que nació. Y pues sí, algo hay de eso. Algo hay de eso. ¿Cuándo nació Jesús en cuanto al día? Pues miren, recuerden lo que les dije. Si nosotros somos gente de resultados o mejor dicho, con desconocimiento de procesos, entonces no vamos a entender lo que voy a decir. Pero si nos adentramos en el proceso que lleva al resultado, entonces podemos entenderlo. Decir 25 de diciembre no es el inicio de la información, es el resultado de la reflexión. ¿Escuchamos eso? No partimos de un dato concreto. Y Jesús nació, los magos y los pastores, 25 de diciembre. Ahí está escrito. No, 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 no. Decir 25 de diciembre es resultado de una reflexión. Y es que, vamos por partes. Los evangelios, primero, no nos dicen cuándo nació. Primer punto. Si es por cuestión bíblica, no sabemos cuándo nació. Pongo un asterisco para nota al pie, ahorita regreso. Si es por cuestión bíblica, no sabemos cuándo nació. Punto. Y entonces, ¿por qué hablamos del 25 de diciembre? Por una cuestión de tradición. Pero no me refiero a la sagrada tradición que es fuente de revelación, junto con la Sagrada Escritura. No, no, no. Me refiero a tradición dentro de la iglesia. Y aquí viene el proceso. No se sabía cuándo había nacido Jesús, porque los evangelios no lo dicen. Entonces no se sabía. Y por tanto se propusieron varias fechas. ¿Sí? Es decir,
No fue el 25 de diciembre la primera y única fecha que se dio. No, 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 no. Por ahí se proponían otras cuantas, bastante interesantes, que a ver si ahorita les puedo compartir una o dos para que tengamos aquí como una idea, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo vemos. Entonces, se proponían fechas como el 6 de enero también, que nosotros celebramos en algo más, pero se proponía que el 6 de enero. Algunos propusieron que el 25 de marzo, eh, porque decían que el mismo día que había muerto era el mismo día que había nacido. Nosotros celebramos el 25 de marzo como el día de la encarnación, no del nacimiento, ¿verdad? Pero algunos celebraban el nacimiento de Jesús el 25 de marzo, otros el 6 de enero, insisto, y algunos, nosotros celebramos el 6 de enero no como el nacimiento, sino como justamente la Epifanía. Pero bueno, resulta que por eso esas fechas son tan interesantes. No sabíamos cuándo nació, no sabemos cuándo nació. Se propuso el 25 de diciembre y aquí viene una cuestión en la que de hecho dentro de los mismos creyentes tampoco se tiene un consenso absoluto, porque la cuestión que es quizá más fuerte al mismo tiempo ha recibido muchos golpes bajos. Miren, coincide el 25 de diciembre con la famosa fecha de la celebración pagana, no cristiana, del Sol Invicto. Ya habíamos comentado algo de esto, ¿verdad? Coincide, para empezar. Eso, o sea, eso ya es un dato. Si tú estás aquí, cristianamente, 25 de diciembre, celebramos el nacimiento de Jesús. Pero si tú no eres cristiano, 25 de diciembre se celebra la fiesta pagana del Sol Invicto. Ya es un dato concreto, no hay que buscarla eso. Ahora hay que ver por qué coincide, ¿verdad? Y entonces decíamos, algunos, sin ninguna mala intención, comentan que de hecho fue como una suerte no de inculturación, no, 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 sino de propuesta paralela a esta fiesta. Es decir, no se celebra la Navidad para sustituir la fiesta del Sol Invicto, que es lo que algunos reniegan. Es que los cristianos usaron una fiesta pagana para hacer su nacimiento. Mira, no importa, no importa, ahorita te decir por qué. Segundo, entonces, no es para sustituir, no fue, sino que se dice lo siguiente, la misma razón que dio pie a la fiesta del Sol Invicto es la misma razón que usaron los cristianos. Ojo, por eso digo que fue paralela. Imaginemos que aquí está la base, el fundamento, y de esta base surge la fiesta del Sol Invicto. La fiesta de la Navidad también puede surgir de esta fuente, pero se va por otra parte. Tiene la misma razón. ¿Cuál es? Que el sol, y ahorita lo vemos que estamos en invierno, lo vemos desde temprano ya está bien oscuro, ¿verdad? Por ejemplo, el sábado pasado estuvimos en una boda, en un lugar muy bonito, pero campestre, tal cual fuera de la ciudad, sin estas grandes luces de la ciudad y todo lo demás. Pues dijimos mi esposa y yo, ya vámonos porque es bien tarde. Y vimos la hora y eran 6:20, 6:20 de la tarde y se veía todo oscurísimo. Salimos allí, nos ayudó un lugareño, como decimos, a pedir un taxi, porque hay una carretera no transitada, por supuesto, sino de vez en cuando pasan, y tú veías a un lado todo oscuro, ves al otro lado todo oscuro. Entonces era una cosa que, si no fuera porque teníamos razón y entendíamos cómo estaba la situación, nos habría dado miedo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pero eran 6:30 ya, para ese entonces, casi 6:40. Era muy temprano. Pero es que en el invierno los días van bajando justamente el tiempo de luz solar. Pareciera pues que en algún momento el sol va a desaparecer. Pero justo cuando llega un momento así muy, muy, muy del clímax de la oscuridad, el sol vuelve a surgir. Y entonces dijeron los cristianos, pues mira, podemos ocupar esto como una hermosísima catequesis para decir que nuestro sol, que es Jesucristo, por supuesto, es el sol que pareciera haber sido derrotado con la pasión y muerte, pero que ha resucitado. Y entonces la misma razón que dio origen a la fiesta del Sol Invicto es la misma razón que se utilizó
para la Navidad. No se sustituyó, no suplantó, mucho menos consecuentó o se disfrazó la Navidad o disfrazó la Navidad otra fiesta para irse mezclando. Eso sí, pues obviamente, eso es más que obvio, si la gente conocía una fiesta previa y de repente le ponen otra en la misma fecha, pues claro que tenía dos fiestas y poco a poco las fue como diciendo, pues son al mismo tiempo. Algunos habrán pensado que era lo mismo, se equivocaron por supuesto, otros se dieron cuenta de que eran diferentes y otros más tuvieron que elegir, no pasa nada. Pero pues vamos, insisto, tantos años después es cuando nosotros decimos, ay, pues mira, de seguro pasó esto. No, si no tenemos claro eso, pues no. Entonces se estableció esta fecha. Tengo que decir dos cosas. Y ahorita ya voy a hacer la aclaración en el asterisco que les dejamos ahí nota al pie. La primera cuestión, tenemos que recordar lo siguiente, por favor, recordémoslo siempre. La iglesia no celebra fechas propiamente. La iglesia celebra acontecimientos. Entonces, si el día de mañana, yo sé que no va a pasar, es una hipótesis, pero lo voy a decir. Si el día de mañana dicen, ya descubrimos que Cristo nació en junio, así que vamos a ver, perfecto, ¿por qué? Pues porque no pasa nada. No pasa nada, no celebramos la fecha. Hoy, pobrecito 25 de diciembre, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada, porque lo celebrábamos, no porque fuera el día, sino el acontecimiento. Cristo ha nacido. Entonces, yo luego ponía el ejemplo de mi madre porque resulta que a mi mamá, pues toda la vida, la festejábamos en marzo, 18 de marzo, ¿sí? Toda la vida, 18 de marzo. Y un día tuvo necesidad de sacar papeles y demás, hacer estos trámites, todo esto, y pues tuvo necesidad de ir a obtener de origen su acta de nacimiento. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que en su acta de nacimiento venía otra fecha. Y entonces venía, si no me equivoco, porque nunca me he aprendido la segunda fecha, pero si no me equivoco, 20 de mayo. ¿Sí? Ahora, viene el asunto, viene el asunto. El día que le entregaron a mi mamá el acta de nacimiento con otra fecha, ese día desapareció. ¿Mm? Pues evidentemente no desapareció, mi mamá sigue existiendo normalmente. Pero es que ya son dos fechas. Pues sí, pero la fecha al final de cuentas no es lo que hace que la persona exista o no exista. Es lo mismo con Jesús, que tengamos una fecha u otra, es lo de menos, porque Jesús ha existido. Entonces, es la razón de lo que celebramos. No celebramos la fecha, celebramos el acontecimiento del nacimiento. Somos seres de tiempo, ponemos una fecha. Y la ponemos, pero para nosotros, no para Él, porque Él de por sí nació. Entonces, ¿dónde nació? Ya comentábamos, entre Belén y Nazaret, ya dijimos anteriormente. ¿En qué año nació? No en el 1, menos en el 0, por supuesto, pero más bien al día de hoy nos decantamos por hablar del 6 o 7 a.C. ¿En qué día nació? Estamos comentando que tampoco sabemos que el 25 de diciembre es también una fecha propuesta por una catequesis o una intención teológica, que también la otra vez comentábamos que era una manera para una herejía que decía lo siguiente, decía que Jesús no había sido Dios toda su vida, sino que Jesús había sido hijo de Dios adoptado. Entonces, eso se propuso y algunos se iban con esa herejía y bueno, se fusionó esto con la idea de que Jesús, eh, perdón, o sea, esto dio como que el empujón definitivo para decir necesitamos celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Para qué? Para que de esta manera celebremos también al Dios que es niño, al niño a la persona que desde niño fue siempre Dios y no anden pensando que Jesús fue adoptado por Dios ya más grandecito de edad. Y vamos al pequeño asterisco que decíamos. La Biblia no dice cuándo nació. Sin embargo, algunos estudiosos hacen la siguiente afirmación. La Biblia no dice cuándo nació, pero sí dice cuándo no nació. ¿Y qué quiere decir esto? Que según los estudiosos, Jesús pudo haber nacido cualquier mes, pero justamente menos diciembre. Casi, casi. O sea,
Curiosamente es totalmente lo contrario. La Biblia no dice cuándo nació, sino más bien cuándo no nació. ¿Y cómo? ¿Cómo sabemos que Jesús no nació en diciembre? ¿O por qué afirmamos esto? Porque recordemos que Lucas, que sí habla de la noche en que Jesús nació, dice que había unos pastores al raso, ¿verdad? Y allá, para quienes conocen, para los estudiosos, insisto, que han estado allí, que han dormido allí, saben que en diciembre nadie duerme al raso. ¿Por qué? Porque hace un frío, pero un frío terrible. Entonces es, dicen ellos, imposible que haya nacido en diciembre por ese dato, porque en diciembre no hay pastores que salgan a pastorar y que duerman al raso, se morirían de frío. Entonces, a eso me refiero cuando digo que la Biblia no dice cuándo nació, pero sí dice cuándo no nació. Entonces, de algo podríamos, después de todo, estar seguros. Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero cualquier día menos el 25 de diciembre. Casi, casi podríamos decir eso, ¿eh? Debo decir, en honor a la verdad, que hay algunos autores también que intentando como retener todavía la idea tradicional, dicen que a diferencia de lo que se propone, sí se podría decir que había pastores al raso durmiendo, porque no eran los dueños, sino que eran encargados, trabajadores de los ricos, que eran pobres y por tanto en su pobreza tenían que pues aceptar todo lo que les pedían y entre ellos estaba cuidar a los ganados, aún en la noche más fría que se puede imaginar. Creo yo que eso ya nos queda un poquito lejos. Si bien es cierto, no es imposible, pues también es cierto que es un tanto rebuscado, ¿verdad? Entonces, lo digo, repito, por honor a la verdad, para que no crean que solamente hay una propuesta y ya, ¿no? Hay varias, ¿no? Entonces, ese día, el día que Jesús nació, decíamos, no lo sabemos, no tenemos idea de cuándo fue, tenemos idea de que seguramente no fue en esos años, pero pues bueno, ahí tenemos entonces lugar, año, día, y nos faltaría entonces hablar de los invitados, los signos y los que nunca estuvieron. Aquello que les decía yo, bueno, de los que nunca estuvieron, ya lo comenté un poquito, los magos nunca estuvieron cuando Jesús nació. Eso ya de hecho era de ellos de quien teníamos que decir, ellos no estuvieron cuando Jesús nació. No me vayan a decir, entonces, ¿sabes qué? Pues voy a quitar mi nacimiento, voy a quitar los magos porque no estuvieron. Ah, no, 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 porque recordemos que el nacimiento no es una representación. El día de hoy veía una publicación de un divulgador de ciencia, por así decirlo, que decía la Navidad en Belén y ponía una foto, ¿no? O sea, diciembre en Belén, una foto de casas y demás, desierto. Y decía, Belén, diciembre en Belén, según México. Y pues ponían nacimientos como los que tenemos, con musgo, pastle y todo eso, ¿no? Y decía que la verdad es que estamos muy equivocados al pensar que así como adornamos el nacimiento, así eran aquellos tiempos. Híjole, ahí es donde te das cuenta de que zapatero a tus zapatos. Si tú sabes de ciencia, a este divulgador de ciencia, si sabes de ciencia, haz ciencia. Pero si no sabes de religión, mejor guarda silencio. Porque el nacimiento no es una representación de cómo fue el nacimiento de Jesús, el nacimiento que ponemos en nuestros árboles. El nacimiento que ponemos en los árboles es una catequesis, es una profesión de fe, es un testimonio, pero no una representación. Entonces, no se preocupen, pueden seguir poniendo hasta los magos que no estuvieron, y sabemos también que hasta el buey y el asno, que tampoco estuvieron, pero sobre ellos vamos a volver la clase siguiente, primero Dios. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.